Bienvenidos a Vida y Obra de Miguel de Cervantes. En este podcast exploraremos la vida y obra del maestro de la literatura española, desde sus primeros años hasta la creación de Don Quijote. Acompáñanos en este recorrido por sus aventuras literarias y personales que dejaron una huella imborrable en el mundo de las letras. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, ampliamente considerado una de las figuras más importantes de la literatura española y universal. Es conocido principalmente por su obra maestra Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos consideran la primera novela moderna y una de las mejores obras literarias de todos los tiempos. Cervantes nació en Alcalá de Henares y tuvo una vida llena de aventuras y dificultades, incluyendo su participación en la batalla de Lepanto, donde resultó herido, y su cautiverio en Argel. A pesar de sus muchos fracasos y penurias económicas, su legado literario ha perdurado a lo largo de los siglos. No se sabe con seguridad cuándo ni dónde nació Cervantes, pero sí se conoce que fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en Alcalá de Henares, una ciudad cercana a Madrid. Por esto se cree que nació el día 29 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel. La infancia de Cervantes no tuvo un lugar de residencia concreto, ya que por la profesión de su padre necesitaban moverse por distintos lugares, buscando clientes a los que atender. Rodrigo de Cervantes, su padre, era cirujano, barbero y farmacéutico. Por lo tanto, Miguel de Cervantes, como sus 6 hermanos y su madre Leonor de Cortinas, se movían de un lugar a otro a son del padre. Cuando ya tuvo algo más de edad, Cervantes, como muchos otros españoles, fue a Roma a encontrar una vida mejor y a buscar una oportunidad para lograr financiar sus escritos. Pero, en lugar de ello, se alistó en la infantería de Nápoles. Después de poco tiempo fue destinado al Golfo de Lepanto para luchar contra el Imperio Otomano. En el camino enfermó con fiebres, pero insistió sobremanera en ponerse al frente de varios soldados, por lo que, aún estando débil de salud, luchó con honor hasta que recibió un disparo en el pecho. Esta herida provocó que se debilitase su brazo izquierdo, de ahí que nuestro autor recibiera el sobrenombre de El Manco de Lepanto. Poco después de esta batalla, ya de camino a casa, fue capturado y llevado a Argel, tratado como esclavo hasta que 5 años después, y gracias a las grandes sumas de dinero reunidas por su familia y por el monasterio de los Tritinarios, Cervantes fue liberado. De este tiempo capturado en Argel nacen sus primeras obras, Los tratos de Argel y Los baños de Argel, en las que cuenta el trato recibido durante su cautiverio. Ya en el año 1584, Miguel de Cervantes tiene una hija fuera del matrimonio, con una mujer que no sería su esposa. Unos meses después se casó con Catalina de Salazar y Palacios, con la que no pudo tener hijos. Al tener su casa fijada en la pequeña ciudad de ella, Cervantes se sentía ahogado, por lo que dio a su mujer todos los poderes necesarios para comprar, vender o manejar el dinero a su antojo, y comenzó un ir y venir a su casa que poco a poco le llevó a estar más tiempo fuera que dentro de casa. Después de muchas entradas y salidas en la cárcel, Miguel de Cervantes publicó su obra Culmen en el año 1605, en Madrid, por la que obtuvo un éxito inmediato. 10 años después, y tras un intento de plagio, publicó una segunda parte del Quijote con un nuevo éxito del público. Otras de sus obras, como Novelas Ejemplares, una colección de 12 novelas cortas que abordan temas variados, desde el amor y la traición hasta la justicia y la honradez. Algunas de estas novelas son La Guillotina, Rinconete
y Cortadillo. La Galatea, una novela pastoril que narra el amor entre los pastores Elicio y Galatea, ambientada en un idílico entorno rural. Los trabajos de Persiles y Sigmunda, una novela que se publicó póstumamente y que narra las aventuras de dos amantes que enfrentan numerosos desafíos y obstáculos en su camino hacia el matrimonio. Viaje de Parnaso, una obra poética que es una sátira a la literatura de su tiempo, presentada como un viaje imaginario a través del río Parnaso, hogar de los poetas. Ahora te voy a contar un poco más sobre su obra más importante, El Quijote. La novela El Quijote cuenta la historia de un hidalgo llamado Alonso Quixano, que se vuelve loco al leer demasiados libros de caballería. Quixano decide adoptar el nombre de Don Quijote y salir en busca de aventuras junto a su fiel escudero, Sancho Panza. Don Quijote pierde la cordura al creer que él mismo es un caballero andante y que su deber es proteger a los débiles y luchar contra los malvados. Este delirio lo llevó a tomar decisiones absurdas y peligrosas, como atacar a molinos de viento creyendo que son gigantes o liberar a presos que en realidad están siendo castigados justamente. Sancho Panza es el fiel escudero de Don Quijote y su compañero de aventuras. A diferencia de su amo, Sancho es un hombre práctico y sensato, que se preocupa por su propia seguridad y la de Don Quijote. Sancho es un personaje cómico que aporta al relato una dosis de humor. A Cervantes se le recuerda por ser autor de la famosísima novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, no suele hablarse del mismo modo sobre su otra faceta de enorme alcance y de igual calidad que su prosa, la dramaturgia. Cervantes hizo Estremeces, pero destaca por la única tragedia que escribió, la destrucción de Numancia. De acuerdo con los datos históricos reales, Numancia fue la capital de los arévacos, una antigua cevitera que habitaba en el norte del río Duero y que por largo tiempo mantuvo a raya las incursiones del Imperio Romano, el cual pretendía apoderarse de la península ibérica. Cervantes desarrolla en su tragedia los hechos de este suceso a través de personajes históricos y del uso de alegorías. La historia es la siguiente. Para aniquilar a Numancia, Roma envió al cónsul Escipión Emiliano, quien con el objetivo de evitar más derramamiento de sangre romana trazó una estrategia innovadora para la época: cercar la ciudad de Numancia, envenenar las aguas del río Duero y sentarse a esperar el fin del pueblo numantino. No se sabe con certeza por cuánto tiempo resistieron el asedio, pero ante las condiciones de hambre e insalubridad provocadas por el envenenamiento del río Duero, los numantinos decidieron inmolarse antes que caer prisioneros en manos de sus enemigos, los romanos. De acuerdo con Isabel Cadenas Cañón, Cervantes sabía que la historia de Numancia eran los orígenes de España, la cual puede situarse en este contexto de resistencia contra el romano invasor. En este sentido, Numancia equivale a la España original, por lo que la obra sería percibida por el público como un canto a la grandeza de los castellanos viejos. Sin embargo, añade Cadenas, Cervantes no olvida que España es también el imperio romano de su presente y tiene ante sus ojos las atrocidades que cada día se cometen en su nombre. Por eso, España también es Escipio. Lo que Cervantes expone en escena son las dos caras del imperio español, aquella España celtíbera que resiste contra el todopoderoso imperio romano y renace de sus cenizas, y aquella otra cara que, al igual que el imperio romano, conquista y aniquila a la población americana. Así, a través de un juego entre el pasado, presente y entre el mito realidad, Cervantes recupera en el sentido la contrahistoria, la historia borrada de las historias oficiales por el poder vigente.
Ahora hablemos un poco de la importancia de Cervantes, padre de la novela moderna. Cervantes sentó las bases de la novela moderna con Don Quijote, que rompió con los modelos literarios tradicionales. Innovador en la narrativa. Introdujo técnicas narrativas innovadoras como la narrativa no lineal y el uso de múltiples voces narrativas. Crítica social y política. Sus obras criticaban la sociedad y la política de su época, abordando temas como la justicia, la moralidad y la condición humana. Influencia en la literatura. Ha influido en numerosos escritores como Shakespeare, Dixon Flaubert y Kafka, entre otros. Ícono cultural. Don Quijote y Sancho Panza se han convertido en íconos culturales, simbolizando la lucha entre la idealidad y la realidad. Ahora hablemos un poco del legado de Cervantes. Cervantes es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Su obra ha inspirado numerosas adaptaciones en teatro, cine, música y arte visual. La obra de Cervantes ha generado una gran cantidad de estudios y análisis académicos. El 23 de abril se celebra el Día del Libro en honor a la fecha de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Aquí te van algunos datos importantes de Miguel Saavedra. Fue el cuarto de 7 hijos de Rodrigo de Cervantes, un cirujano, y Leonor de Cortinas. Estudió en la Universidad de Alcalá y más tarde en Roma. Se unió a la Marina Española en 1569 y participó en la Batalla de Lepanto 1571. Fue capturado por piratas berbéricos en 1575 y pasó 5 años en la prisión en Argel. Publicó su primera obra, La Galatea, en 1585. Trabajó como recaudador de impuestos y como agente literario. Publicó Don Quijote de la Mancha en 1605, que se convirtió en un éxito instantáneo. Murió el 23 de abril de 1616 en Madrid. Fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas. Es considerado el padre de la novela moderna y uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Ha recibido varios reconocimientos como lo son: la UNESCO declaró en 2005 como el año cervantino. El 23 de abril se celebra el Día del Libro en su honor. Su obra ha sido traducida a más de 140 idiomas. En conclusión, Miguel de Cervantes es un escritor fundamental en la historia de la literatura, cuya obra ha tenido un impacto duradero en la cultura y la literatura universal. No lo olvides, como decía Miguel de Saavedra, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Así concluimos este podcast dedicado a la vida y obra de Miguel de Cervantes. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por la historia del príncipe de los ingenios.